todas esas veces en las que lo que nos molesta y también lo que admiramos en los demás, no habla solo de ellos, sino que también de partes de nosotros que aún no han sido integradas. Y es que de alguna forma todos actuamos como espejos. Y espejos que no siempre reflejan lo evidente, sino que también aquello que no hemos podido o no hemos querido ver en nosotros mismos. Y es que la forma en que tratamos a los demás refleja cómo nos sentimos internamente. Se trata de poder observar y reconocer lo que nuestras emociones hacia los demás nos revelan sobre nosotros mismos. Un gran saludo, bienvenidos y bienvenidas a todos los que estén escuchando en este momento. Mi nombre es Nicolás Rodríguez, quien los va a acompañar en este podcast llamado Habitando tu Ser. Un podcast que está enfocado en transmitir reflexiones y mensajes que nos ayuden a ir conectando con nuestra verdadera esencia. Te invito a un camino hacia la raíz, a un proceso de autoobservación para ir conectando con tu autenticidad. Hoy tengo un tema que encuentro profundamente interesante. Un tema que mientras más observo, más revelador se vuelve. Siento que está constantemente presente en nuestra vida, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. Hoy vengo a hablar sobre todas esas veces en las que lo que nos molesta y también lo que admiramos en los demás, no habla solo de ellos, sino que también de partes de nosotros que aún no han sido integradas. Hoy se hacen presentes los espejos. Así como he hablado en capítulos anteriores, el sociabilizar no es solo para distraernos, para pasarlo bien o compartir, sino que también es, sin que nos demos cuenta, una profunda fuente de autoconocimiento. Es a través del encuentro con los demás que nos comenzamos a ver a nosotros mismos con mayor claridad. Y es que de alguna forma todos actuamos como espejos. Y espejos que no siempre reflejan lo evidente, sino que también aquello que no hemos podido o no hemos querido ver en nosotros mismos. Pero para que ese reflejo realmente sirva, siento que hay algo que es clave. El aprender a no tomarnos todo de forma personal. Y esto, aunque suene simple, no lo es. Y se vuelve especialmente difícil cuando estamos viendo situaciones que nos activan algo por dentro. Cuando alguien dice o hace algo que nos incomoda, que nos produce algún rechazo, incluso si no es directamente hacia nosotros. O cuando sentimos algún juicio, o hasta una admiración muy intensa sobre la cualidad de otra persona. Muchas veces en esas situaciones tendemos a reaccionar. Si algo no nos gusta, nos cerramos, nos defendemos, nos contraemos. Y por el contrario, si algo nos gusta o admiramos de otra persona, tendemos como a idealizar a esa persona y nosotros hacernos pequeños frente a eso. Aquí es cuando los espejos se vuelven opacos, cuando el reflejo deja de ser claro y comenzamos a ver la distorsión, donde el reflejo se desvanece en la ilusión de separación, en el esto es del otro o esto no tiene nada que ver conmigo. Y desde ese lugar juzgamos, rechazamos, criticamos. Y sin detenernos a observar que quizás eso que estamos sintiendo no habla solo de la otra persona, sino que habla también de algo que se está moviendo dentro de nosotros. Entonces, si comenzamos a cultivar el darnos cuenta de nuestras reacciones automáticas, podemos comenzar también a trabajar la curiosidad en ellas, comenzar a cuestionarnos, a preguntarnos. ¿Y si esto que veo en los demás también tiene que ver conmigo? ¿Y si esto que estoy sintiendo no es casualidad? ¿Y si esta reacción automática que estoy teniendo en realidad son oportunidades? Aquí es donde siento que surge una mirada más amplia sobre la vida. Como planteaba Carl Jung, todo lo que nos irrita a los demás nos puede llevar a una comprensión más profunda sobre nosotros. Y esto tiene que ver con lo que él llamaba la sombra. Y la sombra no es algo negativo, no es un lugar oscuro. Es más bien todo aquello que hemos reprimido, que hemos negado o que no hemos reconocido nosotros mismos.
Pueden ser emociones, pueden ser heridas, miedos, pero también cualidades, talentos, dones, formas de ser que no nos hemos permitido expresar. Entonces la sombra es todo lo que no está integrado. Y muchas veces se ve reflejado afuera en los demás, a través de lo que criticamos, a través de lo que rechazamos, pero también lo que admiramos profundamente. Porque, sí, no solo proyectamos lo que no nos gusta, también proyectamos nuestro potencial. Cuando miramos a alguien por su empatía, por su confianza, su seguridad, no es que solo lo veamos en esa persona, sino que una parte de nosotros ya sabe lo que es y por eso lo reconocemos. De cierta forma eso ya existe en nosotros. No podríamos reconocerlo si no tuviéramos, al menos en potencia, esa misma cualidad. Y por otro lado, todo lo que no nos gusta a los demás, lo que rechazamos, lo que criticamos, también suele tener que ver con nosotros. Y no necesariamente porque seamos exactamente iguales, pero sí porque ahí hay algo que toca, algo que no aceptamos, algo que nos cuesta mirar, algo que nos duele, algo que quizás todavía no está integrado. A veces puede ser algo que reprimimos tanto en nosotros que al verlo en otro nos produce rechazo. O a veces también es algo que nosotros hacemos, un rasgo que nosotros tenemos y que no hemos querido reconocer en nosotros. Vamos a poner un ejemplo sobre esto. Si alguien me incomoda por ser controlador, quizás una parte de mí niega su propia necesidad de controlar. Si alguien me irrita por ser perfeccionista, quizás está reflejando mi propia autoexigencia o el miedo a no ser suficiente. Si alguien me incomoda por ser impaciente, quizás está tocando mi propia ansiedad interna. Y es que los espejos van a reflejar nuestras sombras. Y el integrar las sombras significa reconocer, aceptar y trabajar estos aspectos que permanecían ocultos sin negarlos o culpar a otros. Y esto permite unificarnos internamente, comenzar a vivir más en coherencia con lo que somos realmente. Y aquí es donde todo se vuelve una oportunidad, porque cada rechazo, cada cosa que criticamos y también cada admiración pueden convertirse en una puerta, en una invitación a dejar de mirar tanto hacia afuera y comenzar de a poco a volver a mirar hacia adentro. ¿Cuánto hemos negado a reconocer en nosotros aquello que nos molesta de los demás? Y sobre todo en esos momentos más difíciles, cuando alguien se está descargando con nosotros y nos está diciendo cosas hirientes. Aquí es donde siento que la práctica se vuelve real. Aquí es donde la vida nos pone a prueba. En estas situaciones siempre hago el trabajo de, primero, intentar respirar y observarme. Soy una persona muy emocional y si no me observo me puedo perder en mis emociones. Y luego intento recordar que quizás esto que me está diciendo la persona tiene que ver más con su propio mundo interno, de sus heridas, de sus creencias, de sus proyecciones como espejo. Porque al final, eso es, actuamos como espejos unos de otros. Entonces, si sus palabras tocan alguna fibra en mí, entonces hay algo propio ahí que también hay que mirar y trabajar. En cambio, si sus palabras no me afectan, no tienen sentido para mí, no me producen nada, entiendo que eso tiene que ver más con el proceso del otro. Y esto cambia completamente la forma en que nos relacionamos. Porque dejamos de tomarnos las cosas personal. Dejamos de reaccionar automáticamente y comenzamos a observar con más conciencia. Y es que la forma en que tratamos a los demás refleja cómo nos sentimos internamente. Se trata de poder observar y reconocer lo que
nuestras emociones hacia los demás nos revelan sobre nosotros mismos. Nada ocurre porque sí, nada es casualidad. La vida es una orquesta perfecta. Sociabilizamos para recordarnos. Siento que hay una metáfora que explica o que expresa muy bien todo este tema, que es la red o la telaraña de Indra. Imagina una red o una telaraña que se expande infinitamente, en donde cada fibra está conectada con la otra a través de intersecciones. Esto nos demuestra la unión del todo, en donde si tocamos una fibra, toda la telaraña vibra. Esto nos demuestra que nada ocurre de forma aislada. Y así como una telaraña después de la lluvia quedan gotas en las intersecciones que se reflejan unas con otras. Cada gota contiene el reflejo de la otra. Cada parte del universo se refleja en las demás, así como nosotros. Cada persona refleja algo en los otros. Cada encuentro tiene algo que mostrarnos. Cada relación es parte de un entramado mayor, en donde nuestras experiencias no son casuales. Cada persona, cada situación, cada relación tiene su razón de existir. Aunque en esencia todos seamos uno, necesitamos el concepto de que hay un otro, la sensación de separación, de individualidad. Nos permite vivir la experiencia de hacernos conscientes a nosotros mismos a través de la comparación. Y especialmente las relaciones más profundas, las más íntimas, son las que más nos van a reflejar, las que más nos confrontan, las que más van a mostrar nuestras sombras, también nuestro potencial. Por eso muchas veces las relaciones que más nos incomodan son las que más nos hacen crecer. ¿Cuántas veces hemos escuchado o dicho, es que a pesar de todo él o ella saca lo mejor de mí? Y quizás no es que esa persona literalmente saque lo mejor de ti, sino que la relación se ha vuelto quizás más profunda, refleja aspectos más inconscientes, y que tú al reconocerlos y aceptarlos te permites trabajarlos y cultivarlos. Las personas no llegan por casualidad a nuestra vida, incluso las personas que nos cruzamos en la calle, todas reflejan algo, reflejan oportunidades de dar luz de conciencia a todos estos aspectos inconscientes, a nuestras sombras, a esa parte inconsciente de la personalidad que contiene todo aquello que el ego nos ha permitido reconocer en sí mismo. No es un lugar oscuro, es una fuente de resiliencia. Y aquí siento que surge algo importante también, que todos vamos a proyectar algo distinto. Las proyecciones son personales. Por eso lo que alguien ve en otro muchas veces habla más de su propio mundo. Y aquí siento que cobra sentido el dicho que dice: lo que habla Juan de Andrés dice más de Juan que sobre de Andrés. Y es por esto que no nos debemos dejar llevar por la opinión o los juicios de los demás. Y nosotros también evitar hacerlos. ¿Cuántas veces ha pasado que vamos a conocer a alguien o nos vamos a encontrar con alguien y una persona antes de ir a ese encuentro nos dice: hey, cuidado que esta persona es un poco pesada y tiene poca tolerancia, por decirlo de alguna manera? Y sin darnos cuenta vamos con esa idea, vamos con esa predisposición. Nuestra actitud cambia, nos cerramos y comenzamos a ver desde ese filtro. Y quizás luego de compartir con la persona nos dimos cuenta que no era del todo así. O incluso lo percibimos alegre, empático. Esto muestra que lo que vemos en los demás son nuestra propia perspectiva de la persona. Es nuestra propia versión de la persona. Y esta versión está influenciada por nuestra estructura interna, por nuestras creencias, por nuestra historia.
Nuestro mundo externo refleja en gran medida nuestro mundo interno. Una vez escuché un ejemplo que resume esto. Decía, cuando miras al espejo, no le pides al espejo que sonría primero. Tienes que sonreír tú para que el espejo sonría. Si esperas a que el reflejo sonría o cambie antes que tú, puedes estar esperando eternamente. Siento que esto resume la vida misma. Y no solo las personas actúan como espejo, todo lo que experimentamos, todo lo que vivimos de alguna forma nos está mostrando algo. Toda experiencia es vivida por nosotros, es creada desde nosotros, es acerca de nosotros y ocurre en nosotros. No somos solo quien observa, somos también el espejo y el reflejo. Somos la totalidad del acto de ver más allá de los ojos. Somos la conciencia desplegándose en todas sus formas. Y en esa comprensión aparece una invitación muy profunda. Dejar de proyectar hacia afuera y comenzar a asumir responsabilidad interna. Y no desde la culpa, sino desde la conciencia. Porque cuando entendemos esto, dejamos de dar tanto poder a lo externo y comenzamos a usar cada experiencia como una oportunidad de crecimiento. Entonces, en lugar de sentirnos atacados cuando alguien activa como una emoción incómoda, comprendemos que hay algo propio que hay que mirar y hay que trabajar. Y si reaccionamos automáticamente, lo que estamos haciendo es darle poder a esa persona, dejando que sus palabras y sus acciones nos dominen. Se trata de aprender a no tomarnos todo de forma personal. Y aquí surge al mismo tiempo un entendimiento muy humano. Las personas heridas hieren y las personas sanadas comprenden. Para ir cerrando, y si en lugar de resistirnos, nos permitiésemos explorar con curiosidad, ¿qué me está mostrando de mí aquello que me molesta o admiro en los demás? Porque esas personas que incomodan, que parecen sacarnos de nuestra tranquilidad, si logramos observarlas con curiosidad, se pueden convertir en un puente. En un puente que nos conecta con aquello que aún no está integrado en nosotros, con aquello que nos hace reaccionar, con lo que nos hace resistirnos, con lo que nos cuesta ver. Y a través de esta observación, reconocer las creencias y definiciones que nos limitan, que nos distorsionan la experiencia, que no nos permiten vivirla con templanza o ecuanimidad. Porque en el fondo todo aquello que nos resistimos a mirar tiende a volver a repetirse, va a volver a aparecer una y otra vez y cada vez con más fuerza. Hasta que comprendamos que eso que estamos evitando quizás no es más que un reflejo de aquello que no hemos podido o querido ver en nosotros mismos. Y tal vez ahí está la invitación final. Dejar de luchar con el reflejo y comenzar a mirarlo con compasión. Porque cuanto más nos aceptamos, cuanto más auténticos somos, más claro se vuelve el reflejo. Y en esa claridad, nuestra relación con los demás deja de ser conflicto, se transforma en comprensión. Y en este sentido, no estamos aquí solo para mirar a los demás pasar y juzgar su andar, sino que también a recordarnos a nosotros a través de ellos. Y con esto quiero decir que finalmente no vemos el mundo como es. Vemos el mundo como somos por dentro. Cada mirada, una misma palabra, en dos personas diferentes puede reflejar algo completamente distinto.
Esto quiere decir que no observamos la realidad tal cual es. La percibimos a través de nuestros filtros, a través de nuestra historia, a través de nuestras creencias. Y muchas veces nuestras heridas se convierten en los ojos con los que vemos. Y nuestros miedos se convierten en los oídos con los que escuchamos. Y en realidad la vida no busca hacernos daño. Son nuestras propias cicatrices internas las que duelen. Y mientras no nos atrevamos a observarlas, el problema siempre parecerá estar afuera, cuando en realidad el reflejo siempre ha estado dentro. Queridas almas, este ha sido otro capítulo de este podcast. Un capítulo que nos invita a ver más allá de lo evidente, a ampliar la mirada, a reconocernos uno con el todo. Y si algo en ti surge, sientes la necesidad de ser acompañado en algún proceso, puedes escribirme. Y nos vemos muy próximamente para otro capítulo de este podcast llamado Habitando tu Ser.